Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Podcast 78, el podcast de misterio. Vamos a empezar con este relato que nos envía Marta. Si tú quieres enviar un relato, ahí está nuestro correo electrónico en la descripción. Nos cuenta lo siguiente. Estos hechos son verídicos. Sucedieron por el año de 1978. Nuestra familia, integrada por mi padrastro, mi madre y 8 hijos, siendo yo la mayor de 13 años y él menor de 3 años. Vivíamos en un departamento en Tacubaya y por cuestiones económicas tuvimos que cambiarnos a Nezahualcóyotl, a una casa particular de un nivel muy amplia pero en obra negra. No había puertas en los interiores. Desde los primeros días comenzaron a suceder cosas extrañas. Al terminar de cenar todos íbamos a dormir. Generalmente los hijos nos repartíamos en 3 camas. De pronto en la noche nos despertaba un ruido de trastes que se caían y otros como si los golpearan unos contra otros, pero inmediatamente al ir a la cocina todo estaba en su lugar y el ruido paraba. Otras noches escuchaban en la azotea cómo arrastraban tabiques y luego los dejaban caer. Al principio pensábamos que serían delincuentes y no subíamos, pero casi a diario era lo mismo y con la intención de ahuyentarlos. En cuanto empezaban, corría el esposo de mi madre y subía con un palo para descubrirlos, pero nunca había nadie, ni tabiques ni ninguna señal. En otras noches escuchábamos pasos de alguien o algo caminando, recorriendo la casa. Cada día experimentábamos sucesos más extraños. Veíamos la sombra de un hombre pasar de un cuarto a otro de día o de noche. Había días que el esposo de mi madre tomaba trabajos y hasta en una semana no llegaba. Y en esos días todos nos dormíamos juntos con mi mamá, juntando 2 camas y rezando. Mi mamá en poco tiempo bajó muchísimo de peso. Estaba en los huesos. El miedo se fue apoderando cada día de nosotros. Solíamos ir al baño acompañados y preferíamos estar en un pequeño patio todo el tiempo posible. En la noche llegó el esposo de mi madre y tocó el zaguán y recogieron la cortina y vio una mano que lo saludó. Él esperó que le abrieran, pero al pasar un buen tiempo se desesperó, y empezó a golpear muy fuerte y enojado. Entonces lo escuchó. Fue mi madre a abrir y esto ocasionó una discusión porque él reclamaba que no le querían abrir. Esa pesadilla la tuvimos que vivir casi un año, en lo que parte de la pobreza, que se volvió extrema, vendieron la casa para comprar otro terreno en Coajimalpa. Muchas gracias a Marta por esta historia, te mando un fuerte saludo. Vamos a leer ahora la historia que nos envía Mónica. Nos dice: saludos a Podcast 78, los sigo porque son muy entretenidas sus historias. Quiero contarles mi historia que ocurrió hace mucho tiempo, pero que no he podido olvidar. Cada vez que fallecía un integrante de mi familia, yo tenía la costumbre de ir a limpiar y arreglar el mausoleo familiar, ya que considero que aún ellos siguen mereciendo nuestro respeto a pesar de que ya no están con nosotros. A finales de diciembre de 1990, fui al cementerio por la tarde temprano y estaba limpiando cuando abruptamente la puerta del mausoleo se cerró y quedé encerrada. Me fijé que la bolsa con las llaves se había quedado afuera, por lo que empecé a llamar a ver si alguien me ayudaba. Al parecer nadie estaba cerca, por lo que continué con mi faena y me empezó a oscurecer. Pensé que me quedaría ahí hasta el otro día y me abrigué. Ya estaba muy oscuro y sentí pasos, por lo que grité para pedir ayuda. Vi en la puerta a un hombre joven, por lo que la luz de la luna podía iluminar. Él sonrió, abrió la puerta y me pasó la mano para ayudarme a salir. Con voz muy suave me dijo que no me asustara, porque a veces ocurría que las personas se quedaban encerradas. Empezamos a caminar hasta la puerta del cementerio, que estaba abierta durante el trayecto. Él no volvió a hablar. Yo en la puerta me despido e ingreso al cementerio. Él se despidió más bien e ingresó al cementerio. Pensé que trabajaba ahí de noche y emprendí mi camino a casa. Un mes después fui a hacerme ver una dolencia que tenía en mi pierna con una señora conocida por sanar. Con la ayuda de lo que ella decía eran médicos espirituales. Al entrar a su casa me fijé que había un cuadro grande con la foto del joven que me había ayudado en el cementerio.
lo cual me alegró mucho porque tenía nuevamente la oportunidad de agradecerle por su ayuda. Cuando la señora salió le pregunté por ese joven y ella me respondió que era uno de los doctores espirituales que le ayudaban a sanar a los enfermos. Le conté mi historia y ella me dijo que John, el nombre de ese médico, siempre ayudaba a las personas en cualquier circunstancia y que varias veces le había referido historias similares a la mía. Un abrazo a Podcast 78, los felicito. Muchas gracias, saludos también para ti, Mónica. Vamos a la siguiente historia. Les mando saludo a Basil Tracy. He tenido que resumir esta historia porque cuando están demasiado largas, pues hay que resumirlas para alcanzar a contar más relatos. Pero es una historia muy interesante. Dice lo siguiente: saludos a todos, permítanme compartirles una experiencia que me ha dejado perplejo y que aún me cuesta entender. Hace años me encontraba en la casa de las señoritas Tomasa y Rocío, dos mujeres a las que yo creía servir como mucama. Pero esta historia dará un giro que me hizo cuestionar la realidad. Todo empezó en una casa abandonada en el barrio 3. Ahí encontré a la señorita Rocío y a su tía Tomasa, quienes me ofrecieron trabajo. Acepté sin dudar. Necesitaba el dinero. Sin embargo, conforme pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas. Pasos, voces susurrantes, sensaciones extrañas que me mantenían todo el tiempo en alerta. Un día la señorita Rocío me pidió que cuidara la casa mientras ellas asistirían a un evento. A regañadientas acepté, sin imaginar lo que me esperaba. Mientras cenaba oí los llamados que parecían susurrar mi nombre, pero no había nadie. Intrigada subí al segundo piso y entré a la habitación prohibida. Lo que encontré me dejó atónita. Un vestido de novia en mal estado, una mesa cubierta de moho y una pintura de la misma novia. La curiosidad me llevó a una trampilla en el suelo que descendía a otra habitación. Lo que vi ahí fue surreal. Era alucinante. Había una especie de bosque en miniatura con pequeños hombres que no tenían ropa. Y en el interior de esa casa, mi asombro se convirtió en pánico cuando intentaron acercarse a mí. Huí y regresé a mi hogar confundida y asustada. Al día siguiente fui a la casa para renunciar, solo para descubrir que esa casa llevaba años abandonada. Nadie llamado Tomasa o Rocío habían vivido ahí. ¿Había sido solo un sueño? ¿Una alucinación? No tenía respuestas. Mi mente quedó atrapada entre la realidad y lo inexplicable. Las posibles explicaciones son muchas. ¿Una alucinación? ¿Una realidad paralela? ¿Influencia sobrenatural, de alguna manera? ¿O simple ficción? Cada vez que recuerdo esa experiencia, mi piel se pone eriza. A veces creo que me adentré a un mundo desconocido, donde la realidad se distorsionó y las reglas cambiaron. Aún me pregunto si algún día entenderé lo que realmente ocurrió en esa casa abandonada. Así concluye mi relato, lleno de misterio y confusiones, pero aún me persiguen. No sé si algún día encontraré respuestas, pero lo que sí sé es que nunca olvidaré aquellos días de incertidumbre de la casa de las señoras inexistentes. Bueno, he tratado de resumir un poco la historia, si es mucho más extensa. Es una historia muy curiosa, pero no es la primera vez que escucho de personas que tienen un trabajo o que están hospedadas o que están en un lugar, por ejemplo, y que resulta que regresan a los días o a una semana y el lugar está abandonado. El lugar nunca existió, o ellos nunca estuvieron ahí, o cuando estuvieron ahí estaban como en un mundo paralelo, una realidad alternativa. Esto lo he visto en carreteras, en gasolineras, bueno, me lo han contado, en gasolineras, en restaurantes que han visitado y pasan un día, 2 días y regresan y está totalmente abandonado por años, al mismo lugar que acababan de ir, ¿verdad? Aquí algunas historias yo se las he contado. Entonces, esta historia para mí es una de estas historias que yo pondría en la categoría de fallas en la Matrix, ¿no? De hecho hay una sección especial para eso. Hoy tocan relatos pues de la comunidad que nos han llegado vía correo electrónico, pero se me hizo muy interesante pues empezar con estas historias ya mencionadas, ¿verdad?
Vamos a la siguiente historia y le mando un enorme saludo a Basil Tracy, ¿no? Que así como se ha puesto el nombre. Muchísimas gracias y espero pues haber captado lo suficiente la historia en este resumen. Les sugiero que no me envíen historias demasiado extensas, demasiado largas, porque luego las tengo que resumir y no alcanzo a lo mejor a contar todo. Si pueden ustedes mandármelos pues más o menos cortitas, de unos 5 minutos, 8 minutos por ahí, sería lo ideal. Aquí va otra historia, esta nos lo envía Dante, le mando un fuerte saludo y dice lo siguiente. Hace unos 5 años conocí a un señor mientras asistía a un grupo. A lo largo del tiempo nos hicimos amigos y compartimos nuestras experiencias difíciles y cómo las superábamos. Ese señor, un ingeniero, estaba casado con una mujer de un país del Medio Oriente, quien era considerablemente más joven que él. Poco después de su matrimonio tuvieron una hija que se convirtió en el centro de sus vidas. A pesar de las restricciones y limitaciones que a menudo afectaban a las mujeres en los países del Medio Oriente debido a las religiones predominantes suní y chiita, la esposa del ingeniero no compartía ni se identificaba con estas creencias. En México, donde ahora residían, ella había estudiado contabilidad y era experta en la danza tradicional de su país. Juntos abrieron un salón de danza en su hogar donde impartían clases. Todo marchaba bien hasta que un día recibieron una llamada de la escuela informándoles que su hija se había enfermado en plena clase. Aunque los médicos no encontraron nada grave, la niña continuó experimentando episodios de mareos y malestar. En ese momento alarmante, la niña se desmayó frente a sus padres y su estado empeoró con el tiempo con síntomas de malestar estomacal recurrentes. Preocupados, llevaron a su hija a un hospital de especialidades, donde un médico les advirtió que los síntomas podrían estar relacionados con el cáncer. A pesar de realizar varios estudios, los resultados no arrojaron ninguna enfermedad y a medida de que la hija se recuperaba, ocurrieron eventos más extraños. La niña despertó llorando en varias ocasiones, afirmando que alguien había entrado a su habitación para hacerle daño. A pesar de que las ventanas estaban aseguradas con barrotes, la niña insistía en que alguien la acechaba. Desesperados por ayuda a su hija, la familia decidió tomar unas vacaciones en la casa de la playa para brindarle tranquilidad. Sin embargo, los problemas persistieron. La niña había afirmado que la misma presencia que la atormentaba en su hogar la seguía acosando, arruinando sus vacaciones. Al regresar a su casa, la situación empeoró mucho. La incertidumbre y el temor crecían a medida de que la niña continuaba experimentando eventos inexplicables. A pesar de todos los esfuerzos médicos y las medidas tomadas por la familia, no lograron encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Las fuerzas detrás de estos acontecimientos y la seguridad de su hija seguían siendo un misterio, dejándolos atrapados en una situación que desafiaba toda comprensión. Con el corazón en la mano observé cómo mi amigo y su familia lidiaron con esta serie de eventos desconcertantes, cuestionando lo inexplicable y buscando respuestas en medio de la confusión y el miedo. Bueno, pues qué tremenda historia. De repente, pues sí, una historia que a lo mejor no te pasa o no nos pasa directamente, pero que te enteras cómo está sucediéndole a alguien más, ¿verdad? Aquí mismo, en alguna ocasión, un buen amigo nos relató una historia de las más duras que hemos tenido. Esto fue relatado en la Ruta Verde, cuando estaba ese canal, y fue tremendo. Pues es la hija adoptiva de esta persona, y es una persona que está pues enfocada a ciertos temas también de misterio y así. Pues tuvo una historia muy dura, muy tremenda. Lo bueno es que se solucionó y todo, pero sí, de repente pues hay cosas muy curiosas, sobre todo como que hay ciertos lugares de repente que tienen algo, ¿verdad? Aprisionado ahí, y de repente pues se surge, ¿verdad? Surge ahí y empieza a generar algún tipo de problema, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Gabriela, que nos ha enviado un audio para contarnos un relato, una experiencia. Vamos a escucharla y bueno, ahí está en la descripción mi correo electrónico para que se animen a contarnos alguna experiencia. Vamos a ver de qué trata esta historia. Hola Pepe, ¿cómo estás? Te hablo desde Uruguay. Encontré tu canal de YouTube, Podcast 78. Espectacular, la verdad.
Quería comentarte una historia sobre el famoso hombre del sombrero. Te comento, yo vengo de una familia de religión, Yoruba, regla de Ocha, más comúnmente conocida como santería. Paso primero a contarte la historia y luego te comento por qué digo esto sobre la religión. Cuando yo tenía 15 años, estudiaba, obviamente, y al lado de mi casa vivía una chica que en ese entonces era mi mejor amiga, llamada Lucía, y estudiábamos juntas. Ella en ese entonces estaba aprendiendo a manejar, por lo cual le costaba un poco, así que lo hacía de manera lenta. Para llegar a su casa, Lucía sí o sí tenía que cruzar por el frente de la mía. Una noche, llegando a su casa, ve parado al costado de mi casa a una figura, un ente muy grande, vestido de traje negro, con un sombrero de copa, un reloj antiguo que brillaba, con la luz de la luna me imagino, y un bastón. Me llama despavorida, asustadísima, y me comenta lo que ve. Bueno, trato de tranquilizarla y le digo que no se preocupe, que quizás le pareció, había que restarle peso a la situación. Ahora paso a comentarte lo que dije al principio. En el panteón Yoruba existe un oricha llamado Eshu. Se escribe E-S-U o E-X-U. Igualmente no solamente pertenece a la santería, en la religión Umbanda también existe esa entidad. Es un hombre enorme, con sombrero de copa, a veces un sombrero alto, a veces un sombrero bajo. Puede tener ojos rojos, puede tener ojos azules, de piel muy pálida, una sonrisa enorme, unas facciones que no suelen ser muy humanas, y a su vez la mayoría de veces que aparece simplemente es observando. Digo esto porque hay muchas personas que se han cruzado a este hombre del sombrero, creen que es una entidad que es una larva o incluso que es un muerto. Para nada, es algo muy pesado y de origen africano. Se envían a través de trabajos de magia negra. También pueden estar aferrados a personas, ya sea por herencia, pueden estar aferrados a lugares, a casas. Se dice que en todo lugar donde haya energía pesada hay un Eshu. Lo podés buscar en internet, ahí te va a aparecer toda la información. Hay cientos, a veces están vestidos de traje gris, de traje blanco, a veces no portan el sombrero, ni el bastón tampoco. Por cierto, el bastón se llama mangalé. Hay Eshus que lo tienen y Eshus que no. Eso representa su rango. Al Eshu lo suele acompañar una mujer llamada Pombayira. Esta mujer puede aparecerse como una mujer vestida de negro con un velo por encima. Puede estar vestida de rojo, blanco, todos los colores que te imagines, porque hay cientos de Pombayiras. Pombayira es la parte femenina del Eshu. Siempre aparecen juntos, aunque no siempre las personas ven a los dos, pero donde hay un Eshu hay una Pombayira. Esta entidad a mí por lo menos me ha acompañado toda mi vida. Es algo de lo que uno no suele hablar, ya sea por el prejuicio de la gente hacia la religión, o por el miedo, o la burla, como todo tema paranormal. Espero esta información sirva de algo. Siempre trato de difundirlo para que la gente no tenga miedo, investigue. Los Eshus son entidades muy territoriales,
pueden ser muy agresivos, tienen su capacidad o su habilidad más importante es que se pueden materializar en tierra, no necesitan la energía de la gente, no se alimentan del miedo, son entidades muy pesutis. Bueno, nada, te mando saludos y espero, la verdad, que tu podcast y tu canal de YouTube sigan creciendo porque muy interesante y también sirve para contar experiencias que por ahí a uno le cuesta. Bueno, te mando saludos. Muchas gracias, te mando también un enorme saludo hasta Uruguay. Bueno, ahí está una historia con una visión hasta hacia todo este tema de esta religión. Pero es interesante sobre todo porque hay toda una experiencia paranormal, que eso es lo que aquí pues intentamos entender de diferentes formas, de diferentes ángulos. Y aquí está un ángulo muy interesante. Ahora, para ustedes enviar un relato, lo pueden enviar con audio, que está padrísimo para escuchar su voz. Procuren, así como lo ha hecho Gabriela, que lo hace de 6 minutos más o menos lo que duró, para que alcancen a más personas a participar, ¿verdad? Entonces, igual también si lo escriben, traten de resumirlo para pues poder alcanzar a leer varios. Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos envía alguna experiencia, algún relato. Siempre interesante escucharles o leerles, ¿verdad? Como ustedes vean. Ahora, dentro de los comentarios que quiero hacer ante esto, bueno, sí, muchas experiencias que nos han contado aquí de estos seres como sombra, con un sombrero de diferentes tipos, alguna vez de copa, alguna vez de pico, pero sí que ha habido varias personas que cuentan eso. También, pues dentro de las historias que nos contaban al principio, esta historia de una persona, de una familia que vivía en una casa en obra gris, como dicen, o en obra negra, una cosa así, que todavía pues vivieron una experiencia muy difícil, porque era una mezcla pues entre vivir un momento de crisis económica muy duro en esa familia y al mismo tiempo pues de una situación paranormal, ¿verdad? Era una familia grande y en las familias grandes y aparte con crisis económicas suelen también darse fenómenos y muchas veces ese fenómeno también es generado por alguien de la misma familia, fenómenos que le llaman poltergeist, que se generan a través de la misma mente, la misma energía que hay, ya sea de una persona o también de una familia completa, ¿verdad? Entonces nosotros también generamos cosas que están a nuestro alrededor, que suceden, ¿verdad? Entonces es importante que cuando se viva una crisis, cuando se viva una situación así, pues procurar primero que nada ser muy conscientes de qué estamos generando. O sea, si estás viviendo una crisis, pues cómo la estás generando, a ver, ¿qué estoy haciendo para que esta situación se esté dando de esta o de otra manera, verdad? Y así, al ser conscientes, empezar a tomar pasos para salir de esa situación, de esa crisis, ¿verdad? Eso es importante, importantísimo. Y tratar de, pues, explicar a los que están a un lado que el que es la familia, etcétera, pues hacer un poco equipo en ese tema, en estar conscientes cómo podemos cambiar ese ambiente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque luego de repente entramos en un ciclo sin salida, repetitivo, y que empieza a generar pues cosas de energías bastante raras, ¿verdad? Muy interesante, muchas gracias por compartir todas estas historias. Estaré atento a aquellos que nos escriben, que nos envían algún correo, algún audio. Les agradezco muchísimo, les mando un enorme saludo. Ustedes pueden apoyar el canal pues de una manera muy clara, y creo que es la más importante ahorita para este canal, que es compartiendo. Si ustedes pues quieren que el canal crezca, ustedes tienen el poder de compartirlo, de enviárselo a aquellas personas que les gustan los relatos, que les gustan los misterios, que les gusta el tema ufológico, el tema paranormal y todo esto. Mándenselos a ellos y bueno, pues esperemos que la comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por compartir, por dar esa manita para arriba, y aquellos personas muy generosas que nos envían un super chat o algún apoyo, la verdad es que también se agradece bastante. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente día, noche o tarde. Hasta luego.